Buenas tardes, amigas y amigos, muy buenas tardes a todos. Desde Talca, la región del Maule, para Chile y el mundo, estamos en una nueva temporada de Justicia para Todos, donde vamos a conversar con distintas personalidades del ámbito público y el ámbito privado y acercar el conocimiento a su hogar, en palabras simples, que podamos ser un aporte, un grano de arena en este mundo de repente un poco tan confuso. Hoy tenemos dos grandes invitados que están en un recorrido por la región del Maule y que ciertamente nos van a poder entregar su sabiduría y sapiencia en respecto a distintas temáticas. Junto a nosotros se encuentra en Justicia para Todos por las pantallas de El Centro TV. Estamos junto al gran maestro de la Gran Logia de Chile, Sebastián Yans Pérez, y también junto al gran maestro de la Gran Logia de Uruguay, don Mario Pera. Bienvenidos sean ustedes. Muchas gracias. Un gran honor estar conversando nuevamente aquí en Talca. Y esta visita, contémosle un poco a la gente, ¿a qué se debe esta visita? Ustedes son dentro de la organización masónica, tienen roles tremendamente importantes y obviamente hacen recorrido a nivel nacional. ¿Qué los trae por la región del Maule? Bueno, en primer lugar, estamos muy felices porque se encuentra de visita el gran maestro de la masonería del Uruguay, visitándonos. Hemos tenido oportunidad de en 2 días compartir distintas actividades, pero particularmente en Talca se realiza la reunión que hacemos todos los años. La Gran Logia de Chile realiza una reunión en torno a la integración americana, que es una actividad institucional que lleva ya del año 1948, que se viene realizando todos los años. Y pues, dentro de un contexto de descentralizar iniciativas y actividades de la Gran Logia, este año se programó esa celebración tan importante en la Casa Masónica de acá de Talca. Así que es una atenida solemne que es dirigida por los grandes dignatarios de la Gran Logia de Chile. Y eso es un motivo importante que se ve engalanada esto con la presencia de Mario, que desde luego para nosotros es un motivo de mucha complacencia y satisfacción. Así es. Mario, usted me imagino que ha venido en otras oportunidades a Chile y esta visita es una iniciativa concreta de la integración con los pueblos americanos, en definitiva. Sin duda, fui invitado por el querido hermano, muy respetable hermano Sebastián Yans. En realidad me sorprendió porque ayer hubo una actividad que fue como un homenaje hacia, yo no lo tomo hacia mi persona, sino hacia la masonería del Uruguay, porque en realidad yo soy representante de la masonería del Uruguay. Yo represento a uno de los 5.000, casi 500 hermanos que tenemos en Uruguay. Soy uno más de ellos. Temporalmente, circunstancialmente, me toca ocupar el lugar de gran maestro, pero el homenaje fue a la Gran Logia del Uruguay. Y en estas acciones de iniciativas para la integración de los pueblos americanos, ¿cómo los principios masónicos se impregnan de estas iniciativas? ¿Y qué iniciativas se están realizando o se pretenden realizar? Bueno, está en los orígenes mismos de nuestras repúblicas, ¿no es cierto?, la participación de hermanos en la difusión de ideales que eran muy trascendentes para esa época, como la libertad, ¿no es cierto?, como desprenderse de lo que significaba el absolutismo, etc. Entonces, en ese contexto, la participación de la masonería a través de 200 años prácticamente en América Latina, tiene que ver precisamente con llevar valores que son trascendentes a lo que significa la realidad, la convivencia y el desarrollo de las repúblicas. Y en ese contexto, cada gran logia pone acento de acuerdo a las realidades que le toca enfrentar y vivir. Y en ese contexto hay temas que hemos ido conversando a nivel de lo que es la masonería interamericana, que son bastante relevantes los problemas de nuestro tiempo. Dentro de lo que es la sexta zona, que es el agrupamiento del Cono Sur de Sudamérica, allí compartimos con la Gran Logia de la Masonería del Uruguay momentos de reflexión comunes sobre problemáticas que están afectando a nuestra sociedad, a nuestra república.
Y en estas acciones donde se realizan estas reflexiones y estudios con respecto no solo a la problemática, sino a cómo los principios masónicos para que la gente en su casa vaya tomando conocimiento también de cuáles son los principios inspiradores de la masonería. Muchas veces sabemos que hay ciertos mitos, hay ciertas ideas con respecto a la organización masónica y a veces confunde más a la gente generando o avivando este mito del ocultismo. En ese contexto, ¿qué principios podríamos destacar en esta integración latinoamericana o americana, ¿verdad?, en una acción tan relevante como su visita, Mario? Los principios de la masonería son los mismos en todo el mundo y todas las grandes logias practicamos los mismos principios. Lo que compartimos fundamentalmente en este tipo de visitas creo que son experiencias. Llegar a la conclusión en definitiva de que quizás ante problemas similares las soluciones no tienen por qué ser las mismas, aunque a veces pueden ser similares, y también en que cuando alguno de nosotros ya ha vivido un problema, el transmitir la experiencia al otro ayuda a que el otro encuentre un camino que quizás no podía ver. Y en ese sentido, por ejemplo, en un ámbito que es fundamental para la masonería, como puede ser la educación, en la mañana de hoy tuvimos una hermosa actividad en el Colegio Concepción, donde teníamos un público muy diverso. Estaba, por supuesto, toda la parte académica de la institución, estaba toda la directiva, pero también había niños entre 12 y 14, 15 años, supongo, por lo que vi. Y realmente hablar ante ese público fue una experiencia interesante, que en mi caso nunca me había tocado, y despertar interés en ellos, pero sobre todo despertar después, en las preguntas que nos hicieron, notar que habían atendido la charla, que habían asimilado lo que se les había dicho y que descubrieron cómo en el propio colegio se les estaban inculcando valores masónicos, a veces hasta así que ellos los percibieran, ya sea en la charla de un profesor, en las palabras que utilizaba un profesor, o como se destacó en un momento en las gradas de las distintas escaleras, donde cada grada estaba pintada con un valor masónico. Resulta ser importante dos temáticas que ustedes han mencionado. Por un lado, Sebastián, usted menciona que los pueblos americanos tienen una historia que es similar y que estos principios de la República inspiraron revoluciones internas que nos derivaron en una democracia, ¿verdad? Ahora, eso también fue impregnado a lo largo de distintos próceres que tuvimos de Chile, en Uruguay, y también en el mismo proceso educativo que usted ha mencionado, Mario. Como logias masónicas y como representantes y altos dignatarios de la orden, tanto en Chile y en Uruguay, el efecto de transmitir los principios y valores masónicos en los programas educativos, ¿qué busca? En definitiva, contarle un poco a la gente para que sepa, bueno, principios tales como la tolerancia, como la fraternidad, como la igualdad, ¿verdad? Como también la libertad, el Estado laico también que se promueve mucho. Entonces, tendríamos que contarle a la gente eso. ¿Cuál es el objetivo de imbuir en la educación en sus programas educativos los valores masónicos? Bueno, la masonería es una escuela de convivencia. Enseñamos a nuestros miembros principios que son fundamentales para la convivencia humana, para una vida mejor entre los seres humanos, para posibilitar que impactemos en la sociedad a través de cómo transmitimos en la práctica misma valores tan importantes como la tolerancia, valores tan importantes como lo que significa la libertad de conciencia, como un derecho fundamental de las personas, valores que promueven la igualdad en el sentido de que las personas entiendan y los jóvenes entiendan, ¿no es cierto?, la trascendencia que tiene considerarnos iguales como seres humanos, pero donde cada uno
aporta con su diversidad. La diversidad es muy importante. Y bueno, hoy día también se van agregando otros aspectos que son esenciales para una mejor convivencia. Las problemáticas van cambiando en el tiempo. La probidad, de lo que significa como una práctica necesaria para construir también una valoración de igualdad entre los seres humanos. Temáticas fundamentales. Para nosotros, y creo que lo conversamos en una oportunidad, la libertad de conciencia, la educación es fundamental para construir la libertad de conciencia. Por lo tanto, la educación tiene que tener ciertos fundamentos esenciales, como por ejemplo la laicidad, en el sentido de no inducir a los educandos respecto a determinada comprensión de la verdad, determinada comprensión, sesgo ideológico, lo que sea. En ese sentido, yo siempre tengo cierta envidia, ¿no es cierto?, por Uruguay, que ellos tienen la educación laica y el Estado garantiza una educación laica. Y en ese sentido yo creo que es tremendamente trascendente, porque efectivamente la educación tiene que garantizar, construir libertad de conciencia. Y en ese aspecto la masonería es promotora y defensora de la libertad de conciencia, del libre pensamiento, como realidades y prácticas, ¿no es cierto?, que son esenciales en la convivencia humana. Sí, Perdón, sí. ¿me permite? Sí, por favor. Complementar un poco lo que dijo el gran maestro. Él ya hoy por segunda vez lo escucho decir que tiene cierta envidia sobre lo que es el sistema Uruguay. Y me gustaría de repente ampliar un poco y comentar cuál es ese sistema y en qué se basa. En realidad, el Uruguay es un país laico no por naturaleza, pero ya desde hace más de 150 años está muy imbuido de laicidad. Por supuesto que como todos los estados de aquella época, en determinado momento estaba muy dominado fundamentalmente por la Iglesia Católica. A raíz justamente del fallecimiento de un hermano masón en una ciudad que queda a 100 kilómetros de Montevideo, pero estamos hablando de 1850 y algo, si mal no recuerdo, 56, 58, el vicario de la ciudad no permitió que lo enterraran en lo que ellos llamaban en aquel momento el Campo Santo, el cementerio, porque lo manejaba la iglesia. Y hermanos masones lo trasladaron al cuerpo hacia Montevideo, y el presidente de la República hizo un decreto por el cual, primero que nada, secularizó todos los cementerios, no solamente el de San José y el de Montevideo, y dispuso que el cuerpo de este hermano fuera enterrado en un cementerio, y a partir de ese momento todos los cementerios de Uruguay, a raíz de una actividad desarrollada por 3 o 4 hermanos que tuvieron el coraje de llevar el cuerpo de su hermano muerto y de llevárselo al presidente de la República, y eso no tiene que ver con enseñanza, pero tiene que ver con cómo se fue secularizando gradualmente todo. Si quieres, metiendo un poco sobre la enseñanza, pero yo sé que los tiempos en esto son... Todo aporte es fundamental y cada poquito de grano de arena puede significar transformar también una vida. En cuanto al tema de la educación, es importante este intercambio cultural. Conocer la realidad uruguaya es fundamental. Sabemos parte de lo que implica el motor en la educación, tanto educación primaria, secundaria o universitaria, pero es bueno que la gente en sus casas lo conozca. Bueno, muy bien. Entonces explico muy brevemente lo que fue el proceso de enseñanza. Nosotros llamamos el padre de la escuela pública a José Pero Varela, que no era hermano, pero que estaba influenciado por hermano. Lo mismo que Artigas, que es nuestro héroe máximo, que tampoco era hermano, pero que todos sus secretarios y todos quienes lo rodeaban eran hermanos. Entonces, José Pedro Varela, que nació un 19 de marzo, y que vivió solamente 38 años, falleció a los 38 años, creó o logró que el Estado creara
un sistema de educación gratuito, laico y obligatorio. Porque los padres no mandaban a los hijos a la escuela. Y entonces el Estado creó leyes que quitaban derechos a los padres, un derecho que se llama asignación familiar, o sea, es un pago mensual, o sea, si no envían sus hijos a la escuela. Gratuito porque no se paga nada, o sea, y laico porque justamente la escuela estaba muy influenciada fundamentalmente por la Iglesia Católica o por otras confesionales que como condición estaban esas tres temas. Y hoy le preguntaban al gran maestro, un alumno del colegio en el que estuvimos esta mañana, ¿por qué tenemos que usar uniforme? Y en Uruguay, José Pedro Varela instaló una túnica blanca y una moña azul para todos los niños. ¿Por qué? También así lo explicó hoy el muy respetable hermano Sebastián en la mañana de hoy. Pero justamente en Uruguay, los pobres, bueno, ahora se compran los jeans rotos. Claro. Pero en aquella época la madre se los surcía, el famoso surcido, pero era una vergüenza ir con un pantalón surcido, pero era lo que tenía. Sí. Y de repente otro de una familia rica iba con, bueno, ahora no existían las marcas que hay hoy, pero iba con ropa bien acomodada y bien, inclusive planchada por las empleadas probablemente, claro. Ni siquiera por la madre. De esta manera, con una túnica blanca puesta arriba, el principio de igualdad se cumplía a rajatabla. Y eso lo impuso, bueno, evidentemente José Pedro Varela, influenciado seguramente por los hermanos que tenía al lado. La túnica blanca nos iguala a todos. Así es. Y bien interesante como pequeños símbolos, pequeños cambios son los que influyen en el proceso educativo y que a veces los muchachos no se dan cuenta de que están siendo permeados por principios que son muy poderosos para la sana convivencia, exacto, que es fundamental. Nosotros como país, Chile no estamos en una isla, Uruguay tampoco, estamos en un continente y aparte de eso nos relacionamos, nos vinculamos en distintas líneas, tanto políticas como económicas. Y en esta visión y proceso de integración que existe entre, en este caso, Uruguay y Chile, ¿cómo los principios masónicos podrían apoyar a una sana convivencia a nivel político y a nivel económico? Sabemos que estamos viviendo periodos de mucha tensión en general política a nivel mundial y en el caso chileno a nivel interna también por casos de la migración, ¿verdad? Que ha generado alguna errada vinculación con la delincuencia en ese contexto, en muchos casos. Entonces, en esa misma línea, ¿cómo podríamos apoyar esta integración para lograr una sana convivencia en lo que es política y económica con los principios masónicos? Bueno, a propósito de que estuvimos en una actividad también en la universidad viendo sobre la investigación en torno al recurso hídrico acá en la región, señalábamos que la aportación que tiene que hacer la masonería como institución ética es construir precisamente fortalezas éticas en aquellos aspectos que son necesarios para el bien común, para que la sociedad entienda de que hay aspectos que son para todos importantes, más allá de los intereses que en una sociedad entran en contradicción y que se expresan en el ámbito político. La política tiene que entregar las soluciones, porque allí hay confrontación de intereses, hay confrontación de realidades también. Pero esas políticas tienen que ser imbuidas de miradas éticas, tienen que estar sustentadas en miradas éticas. Y las instituciones como las nuestras tienen que ser el aporte fundamental para aquello. Los grandes temas en la sociedad no se resuelven desde la ética, pero la ética es la que determina cuáles son los mejores caminos para encontrar los puntos en común que a través de la negociación, del diálogo, ¿no es cierto?, se resuelven en el espacio político. Entonces nuestra contribución tiene que ser en ese aspecto, necesariamente.
Y resulta ser importante como la probidad, una palabra importante que hoy en día es a nivel transversal, que se cuestiona y también que se pone en boga para que sea practicada más aún desde la visión de lo público, de quienes ejercen la labor pública. En cuanto a la experiencia uruguaya vinculado a esto, ¿cómo ha sido el tránsito a tener una especie de influencia con los principios masónicos en una clase política que vaya mejorando y que no se vaya torciendo en definitiva? La experiencia uruguaya en estos últimos años sobre la probidad depende mucho, evidentemente. Estamos en una época en que todo se judicializa. Y tú, que cuando entraste nos explicaste Sí. que estábamos algo en una especie de... pero conoces. Pero inmediatamente que alguien ofende a alguien, lo que hace es una demanda o lo que sea. A nivel, el Uruguay ha empezado a sentirse también eso en la sociedad. Pero cuando lo miramos a nivel público, en los últimos años, ha sido muy saludable. Nosotros tenemos en este momento un senador de la República condenado por actitudes sexuales con menores. Está condenado, está preso, como cualquier. Y eso a veces, lamentablemente, en otros países no sucede. Entonces ahí, evidentemente, el presidente de la República no es masón, pero hay también incidencia de hermanos en este proceso judicial, en el cual no le tembló la mano cuando tuvieron que sancionarlo como corresponde, por más senador de la República, con un 25, 28 años en el Senado, y todo el mundo decía que era el mejor senador, pero se le descubrió y estaba pagando su pena como corresponde a cualquier hijo de vecino. Eso le da garantía a la gente, que las instituciones vayan funcionando, que las instituciones vayan respondiendo a las leyes y que la clase política también se vaya adaptando a los requerimientos sociales. Vemos cómo todo está cambiando producto de la influencia de las tecnologías, de la inteligencia artificial, y cómo también los dilemas éticos van cambiando también o van actualizándose en cuanto a la información. Está todo demasiado rápido, mucha información a través de las plataformas, exponiendo también a nuestros jóvenes, con los que ustedes también tuvieron contacto en el Colegio Concepción en la visita. Y en ese contexto me gustaría que ustedes, para poder cerrar esta amable entrevista, ¿qué mensaje le darían a la juventud también? Que son aquellos que el día de mañana van a tener que gobernar cada uno de los países, ¿verdad? Bueno, yo creo que los jóvenes hoy día tienen una disposición muy potente respecto a las comprensiones éticas de fenómenos que ellos advierten y exigen conductas éticas. Lo importante es que los jóvenes no pierdan aquello y que a través del aprendizaje, a través del conocimiento, a través de lo que significa también aprovechar las herramientas que ellos usan con mucha expedición para conocer cómo se resuelven determinados problemas en distintos lugares del mundo que tienen que ver con la decencia, la actitud necesaria. Uno de los problemas que enfrentan las sociedades hoy día es que hay ciertos aspectos que se va corriendo la línea. Se va corriendo la línea y pasa a ser un tema que a la larga se convierte en una actitud de vida que no está dentro de aquello que debemos entender como bueno y bueno para toda la sociedad, bueno para las interrelaciones cotidianas entre las personas. Entonces yo creo que el llamado a los jóvenes fundamentalmente es que fortalezcan sus comprensiones éticas, porque lo que necesitamos precisamente es que las personas en sus procesos formativos adquieran una dimensión concreta respecto a lo que es su responsabilidad. Y yo siempre les digo cuando converso, cuando estamos colectivamente todos somos personas correctas. El problema es que cuando estamos solos, a veces no somos correctos. Y allí está precisamente el problema que presenta cotidianamente lo que vemos en distintas situaciones
donde las instituciones tienen que cumplir su rol como corresponde. Muy cierto, un claro mensaje, ¿eh? Muy claro el mensaje. Mario, en el caso de usted. Me deja muy poco para decir, pero fundamentalmente yo diría a los jóvenes que lo que tendrían que aceptar es la diversidad de opiniones. Es bastante frecuente hoy, y no solamente en los jóvenes, sino probablemente en toda la sociedad, no aceptar la opinión del otro. No discutir, no intercambiar ideas, sino directamente atacar. Atacar al otro, ya sea por las redes sociales o ya sea a veces ya está llegando al ámbito físico. Estamos frente a frente, pero igual se ofende y eso creo que es un punto en el cual, bueno, por supuesto en masonería se trabaja mucho para evitar eso, pero si lográramos influenciar en los jóvenes y en la sociedad para que cuando alguien disiente con nuestra opinión, simplemente nos limitemos a tratar de expresar la nuestra, aceptarla de él, nos pondremos de acuerdo o no, saldremos con dos opiniones distintas o saldremos con una mancomunada, pero lo importante es que nos tratemos como iguales y que nos respetemos mutuamente. Queremos agradecerle a cada uno de ustedes por estar presente junto a nosotros en este primer capítulo de Justicia para Todos. El nombre del programa tiene un objetivo que evidentemente es difícil de alcanzar, pero este pequeño grano de arena, insistimos, que puede cambiar, ser una luz en el camino de algunas personas. Amigas y amigos, cerramos este primer capítulo en el programa Justicia para Todos por las pantallas del Centro TV. Queremos invitarlos a seguirnos en nuestras multiplataformas que van a ir pasando aquí abajito donde está mi dedo, por supuesto, y ustedes van a poder seguirnos, compartir nuestro contenido y también ver un poco qué es lo que estamos haciendo para poder aportar a la sociedad. Con un mensaje claro del gran maestro de la Gran Logia de Chile, Sebastián Yans Pérez, y el gran maestro de la Gran Logia de Uruguay, Mario Pera, en esta integración americana, con un mensaje de sana convivencia, de integración americana con hechos y actos, comprensión ética, especialmente para los muchachos que están en pleno desarrollo y que son el futuro, y por supuesto la tolerancia con la diversidad de opiniones. Así vamos a poder construir una sociedad mejor, una sociedad más sana y una sociedad que tenga un objeto de vivir en una vida donde podamos desarrollarnos. Nos despedimos de este capítulo. Cada uno de ustedes en sus casas, esperemos que estas breves reflexiones puedan anidarse en su corazón, en sus mentes y llevarlo a la práctica. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, nos despedimos. Chao, chao. El centro de la noticia, la voz del Maule. Síguenos en todas nuestras plataformas.